nuevamente para otra delicia de receta. Hoy vamos a hacer una de esas recetas virales del internet que tanto les fascina que la gente pruebe. Y como sé que les gustó mucho mi video pasado, vamos a intentar hacer otro pastel de chocolate, gente, pero este tiene un desafío más grande. Haremos, o no sé si haremos, un pastel de chocolate con 3 ingredientes sin horno. Esta receta viene de un youtuber llamado Nino's Home y de hecho fue algo que ustedes me sugirieron. Yo no la conocía, pero gente se volvió súper viral en cuestión de nada, de horas, porque es sencillamente un pastel con 3 ingredientes. Sí, 3 ingredientes, no lo puedo creer. Y es sin horno, no hay que usar ni siquiera microondas. O sea, ¿pueden creer eso? Los ingredientes que utilizaremos son galletas Oreo, polvo para hornear y un poquito de producto lácteo vacuno, o sea, leche. Comenzamos separando la crema de nuestras galletas, así, con un cuchillo. Y este proceso toma un poquito de tiempo, entonces aquí, amigos, yo les quiero preguntar, ¿qué saben de este señor Nino? ¿Será un señor? ¿Será un oso? ¿Será un niño? Por eso así es su nombre. La verdad es que me intriga mucho este youtuber, sobre todo porque las recetas son bien cool, pero también porque nunca da a conocer su cara, ni su voz. No sabemos ni siquiera cómo habla. ¿Alguna vez lo has escuchado? Si sí, comenta ahorita y por favor dime, porque estoy súper intrigada. Y no sé por qué ahorita hay que separar la crema de la galleta, si al final después se juntan. ¿Alguien sabe? Entre tanta incógnita, hemos ya conseguido por fin una montaña de sustancia blanca y otra de galletas. Y ahora metemos todas nuestras Oreo a una bolsa resellable para después triturarlas a mano. Si tienes una licuadora, te puedes saltar este paso y hacerlo de un solo con un botón. Como ven, yo sigo sin estar en mi cocina porque estamos en cuarentena en otro lado, así que agarré lo que pude. ¡Cómo extraño a Ramón en el aplanador! Después de horas y horas, mentira, minutos, de triturar, yo creo que esto ya está listo, parece tierra, que huele muy bien, así que vamos al siguiente paso. Se añade esta tierra de Oreo a un bol, junto con polvo para hornear y un vaso de leche. Y ahora unas tomas suculentas revolviendo. Y ahora toca añadir nuestra crema. Algo sí es cierto, y es que esta receta incluye también su propia rutina de ejercicio. Esto se ve como un petróleo que huele muy rico. La verdad es que estoy un poquito nerviosa porque la consistencia del mío se ve muy distinta a la del de Nino. No sé si es que las Oreo en Vietnam, que es de ahí nuestro queridísimo Nino, son distintas o tal vez por eso es que es más líquido. No sé si me vaya a salir. ¿Ustedes qué piensan? Ahora vamos a pasarlo a nuestro molde, que en realidad no es un molde, sino que una olla. Que antes tenemos que preparar. Cortamos una base circular de papel para hornear y engrasamos la ollita bien. Vertemos el petróleo o nuestra mezcla y a cocinar. Nino, para cocinar su pastel, usa una de estas sartenes para poner encima la olla porque su hornilla es de fuego. Si tú tienes una hornilla de fuego, hazlo, pero como la mía es como una de placa, ya la base va a tener el mismo calor por toda la base y se va a distribuir bien, así que yo voy a cocinarlo así. A Nino le tardó 40 minutos, pero amigos, he de decirles que eso estuvo hora y media cocinándose a fuego bajo y por fin está. Revisamos con cuchillo y listo. No saben qué rico huele, estoy súper emocionada porque, se hizo como el otro pastel de chocolate que hicimos, pero no olía tan rico. Vamos a darle vuelta. ¡Auch! Está caliente todavía. Según yo lo había dejado enfriar. Miren qué preciosa esta textura, está como porosa, pero también está como bien compactada. Es como que si hubiéramos en serio hecho nuestras Oreos pasta y esa pasta lo hubiéramos moldeado súper bien y está como una Oreo enorme. Y ahora viene la trampa de siempre, porque si bien dijo Nino que este pastel tomaba 3 ingredientes, al final para decorarlo y para que se viera bonito en el thumbnail, le puso 2 más para hacer un ganache de chocolate. Estos son crema batida y un poco de chispas de chocolate. A ver, es cierto, eso se puede omitir, pero sí o no que ustedes le dieron clic a ese video porque se miraba wow, súper decorado. Así que agreguemos la crema caliente a las chispas, tapamos esto unos minutitos y revolvemos hasta que se vea así.
Y a continuación intenta no babear. Y además del ganache, si quieres añadirle otro ingrediente más, como lo hizo Nino, vamos a ponerle un poquito de chocolate hecho virutas. Él tenía unas virutas como más profesionales, yo creo que las hizo con un pelapapas. Yo no tengo pelapapas aquí, así que lo que voy a usar es este rallador de queso, que también puede rallar chocolate. Solo hagan unas cuantas virutitas y con ellas decoraremos el borde de nuestro pastel. Ahora sí quiero un pedazo. ¡Wow! ¡Miren qué lindura! Esto sí que parece pastelón, no puede ser. Pensé que el centro no se iba a cocinar, pero miren, bueno, tiene un poquito ahí de semi-lava cake, de esos culants. Pero eso es lo rico también, porque esa consistencia así como squishy me encanta. Vamos a ver. ¡Wow! Este sí es un pastel en condiciones, gente. Este sí es un pastel de chocolate. A ver, sí es cierto, es un poquito tramposilla la cosa porque ya el ingrediente de las Oreo tenía azúcar, tenía mantequilla y todo eso, pero él no dijo nada malo. O sea, él dijo 3 ingredientes, no dijo que no iba a usar mantequilla ni nada de eso, así que está bien, o sea, está en lo correcto y es que está riquísimo. Sí es cierto eso que no quede empalagoso, también es malo porque me tienta querer comerme uno de estos entero. Es que es como una Oreo gigante, pero esta es una genial idea si, por ejemplo, tú no tienes tal vez mucha experiencia en la cocina o tal vez no tienes muchos utensilios, porque por ejemplo, viste, o sea, no necesitamos ni batidora ni nada, todo lo hicimos con estos músculos aquí, señoras y señores. Y si no te dejan usar el microondas o no tienes horno o algo así, esta es una solución perfecta para sentirte que tienes tu pastelito y no solo unas burdas galletas, obvio que eso no está nada mal tampoco. Este pastel sí cumple los 3 ingredientes si lo hubiésemos dejado desnudo, pero bueno, nunca está de más echarle un poquito de ganache y cosas ricas para decorar, aparte para tener más clics. Entonces, gracias por la receta, Nino, gracias a ustedes por sugerírmelo, y si quieres que recree otra receta viral de esas así que no sabemos si va a salir o no, pues déjamelo en los comentarios y espero que estés pasando una linda y deliciosa y chocolatosa cuarentena. Nos vemos en el próximo La Cookette. Adiós.